Me confunden mucho, me confunden muchísimo. ¿Sabes por qué? Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video muy especial porque la traemos nuevamente a este canal a Pelaya, pero en este caso la traemos acompañada con Elvira Cali Molina. La actuación que estamos por ver sucedió en La Voz, donde Pelaya fue mentora de Elmira, una joven cantante Tarzán. La República de Tartán es parte de Rusia y sus idiomas principales son el ruso y el tartán. Pero atención, porque si no fuiste a ver el último video que hicimos de ella, que lo dejo por aquí, ahí esta chica, Elvira, aparece también. Así que ahí la vas a poder ver también en Andrés, en ese caso. Al final del espectáculo, como en todas las versiones de La Voz del mundo, el cantante actúa con su mentor, con su coach. Por lo tanto, Elmira y Pelaya cantan juntas. Cantan la canción portuguesa Coração do Mar, interpretada por primera vez, atención con esto, por Amália Rodríguez en 1955. Al final de la canción, Elmira canta un pareado de una canción tártara y Pelaya canta un pareado de una canción popular rusa. En este espectáculo, Elmira obtuvo el segundo lugar, así que vamos a estar viéndolo, mis chiquis. Pero antes de seguir con este video, si sos nuevo en este canal o nueva en este canal, te dejo acá una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo a diferentes artistas. Hay un montón, pero te recuerdo que también estamos haciendo esto en vivo en la plataforma Arila, que te la dejo por acá al costado, y estamos los domingos, los lunes y los miércoles analizando cantantes en vivo. Pero también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme y a darme un beso, porque ahí siempre se enteran de todo antes. Ahora sí, mis chiquis, estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Te recuerdo que puede aparecer un poco raro por cuestiones de copyright porque ya sabemos cómo son las cosas con las que tenemos que luchar los reactores. Pero acá abajo te dejo en la descripción el link de la versión original del video que estamos viendo para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos, mis chiquis. ¡Ay! No, amo el despliegue, chicos, de la voz. El despliegue de la voz, chicos, por favor. No puedo creer la cantidad de instrumentos que hay. ¡Ay, esa luna! No meu bater no mar cruel e o mar pra mim não diz quem é. Ok, Pelaya, por favor. Me hace acordar mucho a una canción que se llama Fado. No, Meu Fado Meu, una canción hermosa de Portugal que yo la escuché cantada por Marisa. Es espectacular y hermosa, y tiene estos mismos ataques de los que quiero hablar un poco que está teniendo en este momento Pelaya. ¿Viste ese ataque? Un golpecito de aire le da muchísima textura. Arranca con un La sostenido. Se va a un Mi 4, pero está usando muchos portamentos por momentos. Y golpe y portamento para mí son las características principales que está teniendo en este momento. ¿Viste? ¡Ay, qué grave! Ella tiene como una diferencia con Pelaya, como todo el mundo, que cada uno tiene su voz. Tiene por momentos una voz bastante pesada, abajo, con peso, se la siente linda. Y arriba es un poco más suelta.
Me gusta mucho eso. Es algo que lo está controlando ella igualmente. Pero está teniendo esto mismo de sostener, de retener las notas antes de emitirla del todo. La retiene con una consonante y la larga con la vocal y queda como que escupe la nota y queda hermoso. ¡Ah, qué grave que es! ¡Qué grave! Última nota de una contralto. Canción de mar, bailo en mi bate. Más allá del mar cruel, el mar rugiendo. Dice que fui a robar la luz inigualable. Desde tu hermosa mirada, ven a saber si el mar está bien. Ven aquí a ver bailar mi corazón. Te la dejo, fíjate. ¡Ay, Dios! Están muy ágiles, Están muy ágiles. La laringe está súper suelta. Está disponible para hacer la variación que quieran hacer. Pelaguía tiene un control. Tiene un control sobre su laringe envidiable. Hermoso. Mucho control sobre la musculatura. Muchísimo. El mira también desde ya. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste ese movimiento glótico que tuvo ahí? Escucha. Muy cortado. ¿Viste? No, me encanta. Muy ágil. ¡Ay, lo volvió a hacer! ¡Ay! Ok, estamos hablando de un La 3 que para ella no tiene mucha dificultad. Fíjate cómo colocó la voz de manera que quedó bastante grave, ¿entendés? Porque quedó como que era una de sus últimas notas y ella tiene muchísimas notas más abajo. Más libre. Qué contundente. Muy contundente y bello a la vez. La letra repite todo lo que dije antes. Pero escuchá estos cambios que está teniendo el Mira. Pero escuchá. Sí. Me confunden muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque por momentos yo pienso que Pelaguía es bastante más grave y oscura en su timbre vocal, pero por momentos me sorprende porque se junta con ella, se aunan como las frecuencias de las dos cuando quieren. Eso me extraña mucho, que cuando hacen dos voces al mismo tiempo pueden contrastarlas más allá de la altura de la nota. El timbre vocal de una es como bastante más grave y el otro bastante más estridente, si se quiere, pero por momentos suenan igual.
¿Entendés? Suenan como ese sonido pesado que yo le siento a una, en un momento se le va. Y suenan las dos estridentes. Espero que se entienda. Estoy tratando de como bajarlo a un lenguaje por ahí que podamos entender todos. Ella, ¿viste lo nasal que está? ¿Viste lo estridente que se siente el sonido? Bueno, el poder de los resonadores y del control que ella tiene y el conocimiento sobre su instrumento. Es eso. ¡Ay, ese vibrato! Esta tiene que ser la canción de Tartastán. Se siente el cambio, se siente un cambio a full. ¿La canción rusa? ¿O no? ¿Viste la reposición de aire? ¡Qué rara! ¡Ay! No, no, no. ¡Ay, no! Chicos, impecables. Impecables las dos. O sea, no sé si ustedes pueden apreciar la calidad de técnica vocal que están teniendo. Es una calidad espectacular. Es una técnica hermosa, precisa. Son muy precisas. Fueron muy precisas las dos. En los momentos donde tenían que ajustar un poco más, lo ajustaron. El control sobre la musculatura que tienen. Porque las cuerdas vocales son tan sensibles y el movimiento que tenés que tener es tan definido y sutil que esto que hicieron fue una delicadeza. Una delicadeza. La expresión corporal no fue una cosa que... No. Tranquilas, serenas, haciendo un montón de cosas muy complejas vocalmente, chicos. La canción manejó una tesitura que no fue de mucha complejidad, pero la complejidad estuvo en todos estos cambios, de los que yo digo siempre que es lo que más esfuerzo lleva, lo que más atención lleva. No es difícil cantar agudo, lo que sí es difícil es poder tener control sobre todo ese rango vocal que vos tengas. Por eso digo siempre que lo que te hace buen cantante es qué haces con todo lo que tenés, ¿entendés? ¿Cómo lo usás? Chicos, amé a esta gente. Bueno, Pelaya la tenemos hace un montón en el canal. Elmira no se quedó atrás, la verdad que es espectacular. Elmira Calimulina, gracias por haberme recomendado este video. Yo veo todos los comentarios, así que comenten, recomiéndenme cosas que yo ahí estoy presente viéndolo, para ver qué otro video podemos seguir haciendo en este canal. Suscríbete a este canal si querés ver más videos de ellas y de muchos artistas nuevos que van a venir. Así que a mí yo les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.